Este es el vídeo 5 del tema de aritmética de precisión finita del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a introducir el error de redondeo al hacer operaciones, que es el error más importante que se produce cuando trabajamos con una aritmética de precisión finita. Para hacernos una idea de cómo funciona el error de redondeo, vamos a utilizar la aritmética de 5 bits estudiada anteriormente. Y por último vamos a ver cómo muchas propiedades importantes de las operaciones con números que se cumplen para los números reales cuando utilizamos precisión infinita no se cumplen en las aritméticas de precisión finita. Bien, en la aritmética de ejemplo de 5 bits que estudiamos, pues los números positivos que nosotros conseguimos con esa aritmética son solamente 16 números, que son los que se representan en este cuadro. Entonces, todos estos son los números posibles de la aritmética, lo cual significa que cuando nosotros hacemos cualquier operación en esta aritmética, al guardar el número, pues va a ser guardado como uno de estos números posibles. Y el error que se va a producir al almacenarlo será el error de redondeo para pasar del número real obtenido al número más cercano en la aritmética. Bien, entonces, en primer lugar vamos a ver que hay operaciones que cuando las hacemos el resultado va a ser bien diferente de cuando hacemos esa misma operación en precisión real. Entonces, por ejemplo, si tomamos este ejemplo, si hacemos 2 más 0.25, que son dos números que están en la aritmética, pues el resultado es 2.25. Entonces, 2.25 pues tenemos que almacenarlo bien como 2 al hacer la operación o bien como 2,5, porque el 2.25 está justo entre el 2 y el 2,5. Es decir, tenemos aquí el 2, el 2.5 y aquí tenemos justamente en la mitad el 2.25. Entonces, nosotros vamos a utilizar como criterio que en el caso en que el número esté justamente equidistante de 2, pues nos quedamos siempre con el número más pequeño, o sea que hacemos siempre el redondeo por debajo. Eso significa que cuando hagamos 2 más 0,25, pues nos va a salir 2. Es decir, que nosotros añadimos un número distinto de 0 al 2 y nos sale 2. Es decir, que el 0,25 no le aporta nada al número 2. Bien, entonces, en este ejemplo, lo que vamos a ver es que el orden en que nosotros hacemos las sumas cuando manejamos tres números es importante. Entonces, si hacemos primeramente 2 más 0,25, por lo que hemos visto antes, el resultado va a ser 2, y si a eso le sumamos 0,25, pues el resultado va a seguir siendo 2. Sin embargo, si en estos tres números primero sumamos los dos últimos, pues al sumar 0,25 y 0,25 es 0,5, que sí está en la aritmética. Entonces se guardaría como 0,5 y al sumárselo a 2 saldría 2,5, que sí está también en la aritmética. Con lo cual, esto lo que nos indica es que el orden en que hacemos la suma influye. Algo que no se cumple en los números reales, donde el orden no importa. De la misma manera, pues puede suceder que cuando multiplicamos dos números nos dé 0 sin que ninguno de ellos sea 0. Por ejemplo, al hacer 0,5 por 0,25, el resultado va a ser
0.125, que ya es demasiado pequeño para ser guardado como cualquiera de estos números, que el más pequeño es 0.25, y por lo tanto al redondear pasa a ser directamente 0. De la misma manera, cuando tenemos tres números involucrados y los multiplicamos, pues el orden en que se multiplican es importante, porque en este caso, si primero multiplicamos estos dos, su resultado va a ser 0, y al multiplicarlo por 2 el resultado va a ser 0. Pero si primero multiplicamos los dos primeros, va a ser 2 por 0,5, que es 1, que al multiplicar por 0,25, pues me va a salir 0,25. Es decir, que el orden de la multiplicación influye, ¿no? De la misma manera, cuando por ejemplo yo calculo el inverso de un número, o sea, 1 partido por 1,75, pues su valor más cercano a la aritmética es 0,5. De tal manera que cuando hacemos la operación de un número por su inverso, normalmente eso debería de salir 1, porque un número por su inverso es 1, pero si hacemos esa operación en la aritmética de precisión finita, pues resulta que no es 1. Porque el redondeo en la operación al calcular el inverso, pues se traslada al resultado final, ¿no? Por último, cuando nosotros tenemos un número en precisión, un número real y lo multiplicamos por 2, el resultado es siempre mayor que el número original, pero sin embargo, en las aritméticas de precisión finita, esto no se cumple porque si ya estamos en el número máximo, que en este caso es 3,5, si lo multiplicamos por 2, pues el resultado vuelve a ser 3,5 porque ya no hay números por encima que podamos utilizar y por tanto volvemos a caer en el 3,5. Es decir, que al multiplicar un número por 2, pues puede ser que volvamos al mismo número, que no siempre crece. Estas son limitaciones del hecho de estar trabajando con una aritmética de precisión finita donde tenemos un número finito de números que podemos utilizar y el error de redondeo pues provoca este tipo de cosas. Entonces, en esta tabla de resumen pues tenemos algunas propiedades que se cumplen cuando trabajamos con números reales, con precisión infinita, y que no se cumplen cuando trabajamos en precisión finita. Entonces, con números reales, si x más y es igual a x, automáticamente el y es 0. Sin embargo, esto no se cumple en precisión finita, es decir, que el hecho de que x más y sea igual a x no significa que el y es igual a 0. Lo que significa es que el y no le aporta nada al número x en esa aritmética. Es demasiado pequeño para que al añadirlo sea registrable su valor, ¿no? Que el orden en que hacemos las operaciones con los números importa, es decir, tanto en las multiplicaciones como en las sumas, cuando trabajamos en precisión infinita da igual el orden, pero en precisión finita sí que importa el orden, es decir, que el orden en que hago las operaciones puede afectar al resultado. En precisión infinita, un número multiplicado por el inverso es siempre 1, pero en precisión finita esto no es así, porque el error de redondeo provoca que x por 1 partido por x no tiene por qué ser 1, ¿no? En precisión infinita, al multiplicar un número por 2, siempre el número va a ser mayor que el inicial, pero en precisión finita esto no se cumple porque si el x estamos en el valor máximo, ya el 2 por x va a volver a ser x. De manera parecida, en precisión infinita, si tengo un número que es distinto de 0, al dividirlo por 2 también va a ser distinto de 0. Sin embargo, esto no se cumple en precisión finita porque puedo tener un número mayor que 0, pero si ya es el más pequeño posible, al dividirlo por 2, pues ya se convierte en 0. Con lo cual, esto lo que nos indica es que las propiedades que estamos acostumbrados a utilizar y a pensar de esa manera
cuando trabajamos con números reales en precisión infinita, pues no se cumplen de la misma manera en precisión finita. Entonces, algunas cosas importantes que hemos visto en este vídeo, que por un lado, el error de redondeo es la principal fuente de error en los cálculos en una aritmética de precisión finita. Que el orden de operaciones puede cambiar el resultado y que una cosa importante es que el hecho de que x más y sea igual a x no implica que y sea igual a 0. Y esto es importante a la hora de hacer test de comparación de variables en los algoritmos. Entonces, por ejemplo, el hacer el test x más y igual a x, es decir, comprobar si la suma de la variable x y la y es igual a x, no es lo mismo que hacer el test igual a 0. Por lo que acabamos de decir, que una cosa no implica la otra, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues tiene relevancia a la hora de entender y gestionar los algoritmos.